En nuestro primer video con el que lanzamos este canal mostramos el contexto y algunos antecedentes de la reforma tributaria que el gobierno de Iván Duque presentó finalmente al Congreso el pasado 15 de abril, a la que bautizó con el eufemismo de Ley de Solidaridad Sostenible. Lo que se presentó resultó siendo mucho peor de lo que se había anunciado. Es, sin duda, la más agresiva reforma de la historia. Les prometimos que una vez conociéramos el articulado, armaríamos las piezas de este rompecabezas que ha tomado forma de tragicomedia en varios actos y nos desnuda al uribismo como avesados maestros de la mentira. En 2016, Iván Duque, por entonces senador de la bancada del Centro Democrático, expuso la posición de su partido contra la reforma tributaria de Juan Manuel Santos. En ese momento expresó su enérgico rechazo a que se le cargaran impuestos a los más pobres y a la clase media con IVA a la canasta familiar. Si realmente queremos una reforma estructural, no podemos pasarle a la clase media toda la cuenta del derroche de los últimos años de la renta petrolera. Y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Y una vez designado por Uribe como candidato presidencial de su partido, Iván Duque hizo su campaña con el lema: menos impuestos, más salario mínimo. Y ganó las elecciones en 2018, aunque esa no fue su única artimaña. En 2018, antes de sus primeros 100 días de gobierno, Duque le presentó al país su primera reforma tributaria, pero era obvio que tenía que cambiarle el nombre y la bautizó Ley de Financiamiento, en la que las propuestas fuertes eran un IVA de 19% a la canasta familiar y reducción de impuestos a las empresas. Así eran los titulares de la prensa de esos días en los que el ministro Carrasquilla defendía el proyecto de ley. En vista de la indignación que se generó y ante el peligro de que se afectaran los resultados de las elecciones regionales de 2019, Uribe dio un timonazo y pidió que se sacara lo del IVA, y así de la reforma solo quedaron los regalos al empresariado, que sumaron 11,4 billones de pesos. Como esa ley se cayó por vicios de procedimiento, el gobierno la volvió a presentar en 2019 con el nombre de Ley de Crecimiento Económico, manteniendo los beneficios al capital. Vino la pandemia del COVID-19 y con el pretexto de detener los contagios, de socorrer a los más vulnerables y proteger los puestos de trabajo, el gobierno legisló por decreto sobre lo divino y lo humano, echó mano del presupuesto y se endeudó como nunca. El resultado no puede ser más desastroso. El desempleo y la miseria alcanzan cifras dramáticas y el país figura entre los de peor desempeño en el manejo de la pandemia, detrás de Brasil y México. En ese río revuelto, la bonanza ha sido para los dueños del país y los corruptos de siempre, mientras el gobierno, en su show de las 6 de la tarde, juega a que tiene todo bajo control. Cuando en 2020 los organismos de crédito y las calificadoras de riesgo comenzaron a hablar de la necesidad de una reforma tributaria, Duque respondió que en medio de una pandemia eso era suicida. Pero qué importante también reconocer algo. Hacer una reforma tributaria en este momento, en el momento donde tenemos la pandemia que está golpeando a la micro, pequeña, mediana, gran empresa, la clase media, la clase alta, a las clases más vulnerables, pues es suicida. Es suicida por una sencilla razón, porque en medio de una pandemia que está generando estos efectos, ¿a quién se le van a cobrar más impuestos? A la micro, pequeña, mediana y gran empresa para asfixiarla, que se quiebren, empleen menos y detonen un mayor desempleo. Absurdo. Pasarle la cuenta de cobro a la clase media en este momento afecta la demanda agregada. Y si se le pasa también a los más vulnerables, pero lo que hacemos es que profundizamos una crisis social. A pocos días de
haberlo dicho, Duque le dio gusto a los prestamistas y el ministro Carrasquilla comenzó a ambientar la que sería la tercera reforma tributaria del gobierno del Centro Democrático. En medio de las discusiones han sido visibles los temores del gobierno porque se repita lo del 21 de noviembre de 2019 o lo del 9 o 10 de septiembre de 2020. Uribe lo dijo claramente en las páginas editoriales del Tiempo. Con ciudadanos mercando en los basureros y otros disminuyendo el número de comidas, no hay democracia que se sostenga. La economía fraterna se vuelve imposible mientras haya motivos para la rabia social. De allí la insistencia del gobierno en demostrar que la plata se necesita para socorrer a los más pobres y que le pusieran a su reforma ley de solidaridad sostenible. Pero no pueden ocultar que al país le aprietan la soga a los acreedores y que 15 billones de los más de 23 que aspiran a recaudar se destinarán al pago de la deuda pública, interna y externa. Aunque no es fácil, por los tecnicismos, trataremos de explicar brevemente las profundas implicaciones para el pueblo del proyecto presentado el 15 de abril al Congreso. Aunque el gobierno retiró su propuesta de gravar con IVA el 19% los productos básicos de la canasta familiar, estos bienes y servicios se encarecerán de todos modos por el impacto de varias medidas de la reforma. Carrasquilla y sus tecnócratas de Hacienda idearon una artimaña que consistió en pasar de exentos a excluidos las carnes de res, cerdo, pollo, el pescado, la mortadela, el salchichón, los huevos, la leche, el queso, las harinas, el arroz, las pastas, el café, el azúcar, la sal, los útiles escolares, cuadernos, libros, mejor dicho, lo que diariamente consumen los colombianos. Para entender esto, hay que saber que en el estatuto tributario los bienes y servicios exentos son los que pagan una tarifa de 0% del IVA y los excluidos simplemente no tienen tarifa. En la lista de los exentos, los que tienen un IVA de 0, estaban los productos mencionados y por ello las empresas productoras recibían el beneficio de que las descontaran en sus declaraciones de renta el IVA que pagaban por los insumos. Al quedar como excluidos ese IVA que pagan por los insumos, con esta reforma ya no se los descontarán y ese incremento se lo cargarán al consumidor, por supuesto subiendo los precios de los productos. A esto se suma que insumos como las harinas y tortas de soya, aceites de palma y girasol, harinas de pescado, sistemas de riego, máquinas y herramientas para beneficiar ganado, aves, cerdos, peces, se les subirá el IVA del 5% al 19%, costos que también se le van a trasladar al consumidor, elevando aún más los precios. Los productores nacionales no podrán competir con esos alimentos donde resulte más barato importarlos y obviamente van a quebrar. Para entenderlo mejor, miremos este ejemplo. Al empresariado que tiene una granja avícola y produce pollo y huevos, le subirán el IVA del 5 al 19% por el concentrado y otros insumos que necesita. Antes eso que pagaba por IVA se lo descontaban a la hora de pagar renta, pero ahora sencillamente no se lo descontarán. Entonces tendrá que vender la carne de pollo y los huevos más caro y fuera de eso tendrá que competir en desventaja con el producto importado que suele llegar más barato. Esto explica la reacción contra la reforma de los gremios del sector agrícola y de los otros a los que afectan igualmente estas medidas. Pero un momento, que esto no es todo. El IVA a la gasolina, a la CPM, pasará del 5% al 19% con el obvio impacto sobre el costo de la vida. Otros productos que pasarán del 0 al 19% de IVA serán los servicios públicos de agua, energía y gas de los estratos 4, 5 y 6. Los atunes, el caucho, las llantas para carros, el ladrillo, motos, bicicletas eléctricas, celulares, computadores, boletas de cine y otros espectáculos. Para remate, las comisiones por utilizar tarjetas de crédito. Cerca de 2 millones de asalariados que ganan algo más de 2 mínimos tendrán que pagar tarifas de impuesto de renta, lo cual será un duro golpe a sus ingresos. La misma suerte correrán los pensionados que reciben mesadas de más de 4,5 millones. A millones de familias de los estratos 1, 2 y 3 por medio del Sisbén 4 les subirán en más de 50% las tarifas de los servicios de energía y gas, con el cuento de que no
son tan pobres como para recibir subsidios. A los empleados públicos les congelarán por 5 años los sueldos y se estancarán los gastos en salud, educación e infraestructura. Hay más. La reforma le da a Duque facultades para suprimir, reestructurar, fusionar, modificar entidades públicas y plantas de personal, lo que redundará en privatizaciones, despidos y arrasamiento de los derechos de los trabajadores estatales, como sucedió en la era de su preceptor Álvaro Uribe. Con la elevación del impuesto al patrimonio y el llamado régimen simple, se ponen cargas expropiatorias a profesionales, a pequeños y medianos comerciantes, agricultores o industriales. De tal magnitud es el atropello que Camacol afirma que estas medidas sobre la construcción impedirán edificar unas 100.000 viviendas de interés social y se perderán 500.000 empleos. Por el contrario, a los más ricos y a los grandes conglomerados se les mantendrán casi intactos los privilegios tributarios que han acumulado durante años, los cuales los exoneran de pagarle al fisco anualmente decenas de billones de pesos. Se les prorrogará el programa de apoyo al empleo PAEF, mediante el cual el gobierno les regala a las empresas entre el 40 y el 50% de un salario mínimo por cada empleado, programa que beneficia ante todo a las compañías de más de 500 empleados. También mantendrá una bajísima tasa de impuestos a los dividendos de sus acciones. Duque disfraza este saqueo a los asalariados y sectores medios diciendo que es para repartir ayudas entre los pobres. Los programas Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor y una insignificante devolución del IVA, programas con los que se busca adormecer a los colombianos a punta de limosnas y que le han servido al uribismo para hacer clientelismo y para llenar de lo lindo los bolsillos de los corruptos.